Hola gente, ¿cómo están? Les traje la parte 23 de Un Nigromante Evolucionando. Gente, me gustaría que me siguieran en mi nueva página de Facebook y le dieran me gusta. A las personas que lo hagan, las saludaré en el próximo video. Y ahora sí, continuemos con la historia. Y vemos cómo Benjamín se lanza a atacar a los acólitos. Y vemos cómo Benjamín de un gran espadazo alza una gran nube de polvo. Y vemos cómo los acólitos quedan sorprendidos al ver el poder de Benjamín. Y vemos cómo los acólitos se cubren con barreras mágicas del ataque de Benjamín. Y vemos cómo ahora los acólitos están lo suficientemente cerca para atacar a Benjamín. Pero vemos cómo Benjamín poco a poco empieza a cortar a los acólitos. Y vemos cómo los acólitos atacan a Benjamín, pero vemos cómo Benjamín con su gran espada logra bloquearse. Y vemos cómo los acólitos quedan sorprendidos por la gran habilidad de Benjamín. Y vemos cómo Benjamín sigue acabando con los acólitos. Y vemos cómo varios acólitos rodean a Benjamín para atacarlo. Y vemos que el prota simplemente está parado viendo la escena de cómo Benjamín acaba con los acólicos. El prota piensa que le gustaría decir, como era de esperar, del personaje jugable más joven. Y vemos como Benjamín ya está siendo bastante abrumado por las grandes oleadas de acólicos. El prota piensa, pero que no ve ninguna razón para que sea gravemente herido como lo hizo en el juego original. El prota continúa pensando que ya que las cosas están a punto de ponerse feas, y vemos como el prota empieza a sacar con los acólitos, y vemos como Benjamín queda sorprendido al ver cómo llovían pedazos de cuerpo de los acólitos. Y vemos como Benjamín mira para atrás de una manera bastante sorprendida. El prota piensa que se va a ocupar de los acólicos rápidamente. Y vemos como los acólitos dicen que atrapen al prota primero. El prota poco a poco acaba con los acólicos. Como Benjamín queda sorprendido al ver la gran habilidad del prota con la espada. Benjamín piensa que el prota con la espada es asombroso. Benjamín se pregunta qué acabó con esos bastardos que asaltaron su aldea tan fácilmente. Y vemos cómo queda el último acólito. Y vemos como el prota acaba con él. Y vemos como Benjamín no se puede creer que el prota haya acabado con tantos enemigos en tan poco tiempo. Benjamín se pregunta que quién es ese tipo. El prota dice que parece ser todos. Benjamín se pregunta que si habría sido capaz de proteger su aldea si hubiera sido tan fuerte como él. El prota le pregunta a Benjamín que si está bien. Benjamín dice que sí. El prota se pregunta que si cambió su actitud después de ver su habilidad con la espada. El prota le dice a Benjamín que eso le recuerda que no se ha presentado, que él es el conde Andras Crotwell. Benjamín dice que su nombre es Benjamín Anakius. El prota dice que Benjamín, que parece que le persiguen y que si tiene algún lugar donde ir. Y vemos como Benjamín no sabe qué decir. El prota piensa que pronto Luis y otros personajes importantes comenzarán a inscribirse en la academia. El prota piensa que como ha pensado que ya es hora de que eche un vistazo, que quizás debería ocuparse de este también. El prota le dice a Benjamín que si no tiene otro lugar donde ir, que qué tal si lo entrena como un buen espadachín. Benjamín le dice al prota que no tiene dinero. El prota dice que cuando le dijo que lo recomendará, también significa que lo patrocinará, que todo lo que tiene que hacer es decidirse si lo acepta o no. Vemos como Benjamín queda bastante sorprendido por lo que acaba de decir el prota. El prota dice que tiene los suficientes recursos para hacerlo. Y vemos como Benjamín está bastante llorando, mientras dice que algún día dice. Benjamín se arrodilla y le dice al prota que definitivamente devolverá su amabilidad. El prota dice que no hay necesidad de ir tan lejos. Y vemos que el prota ya está en su casa y vemos que el prota está en su oficina mientras mira la tableta. El prota piensa que parece que fue admitido en la academia y vemos como Benjamín le mandó un mensaje al prota. El mensaje dice: muchas gracias por la carta de recomendación y también por su apoyo. Su excelencia tiene una gran habilidad con la espada y él aspira a ser tan fuerte como tu excelencia. El prota dice que es un especialista en las espadas, que así que no tendrá problemas para graduarse. El prota continúa diciendo que trabaje duro, Benjamín, que le dará todo el dinero que él quiera. El prota dice que ahora bien, que debería prepararse para ir a la subasta de Miyuriel. El prota le manda un mensaje a Carlos diciéndole: Carlos, verá, me gustaría participar en la subasta de Miyuriel. Carlos le pregunta que si hay algo que quiere de allí. Benjamín le dice al prota que le deje las entradas a él, que su padre encontrará la manera de conseguirlas. El prota le manda un mensaje a Carlos diciéndole muchas gracias, que se encuentren en la subasta mañana. El prota piensa que es bueno tener un gran noble conocido. El prota dice que muy bien, que es hora de irse. El prota dice que es hora de irse al distrito de entretenimiento más anárquico, el de Alice Sin. Ya esta pregunta que qué fue de la espada demoníaca Rubens. Vemos como una persona le dice que el chico huyó con la espada y han enviado una unidad tras él. El tipo continúa diciendo, pero que aún no han regresado. Jester le pregunta que qué está diciendo, que lo dejaron escapar.
Jester piensa que es una espada demoníaca que amplifica la habilidad mágica y física de su portador, que está planeando estudiarla y crear una espada demoníaca producida en masa. Estaba pensando que era el material que estaba buscando para fortalecer su ejército. Continuaba pensando, y que pensar que finalmente la había encontrado, pero pensar que se le escapó así. Y vemos como Jester aplasta una cabeza de una especie de demonio. Jester dice que envíen a Hosan a Muriel, que se una a Allen en la subasta. Jester piensa que debe conseguir la corona de las profundidades a toda costa. Jester continúa pensando que él está allí, que aunque ocurra algo inesperado, él la traerá de vuelta. Y vemos cómo estamos en la ciudad portuaria Muriel. Y vemos como el prota y Carlos ya están en la subasta Milluriel y nos dice la mayor subasta de su distrito de entretenimiento, noche de oro fluyente. El prota piensa que su objetivo son los pecados capitales, pero que aprovechará esa oportunidad para conseguir tantos objetos con nombre como sea posible. Y vemos que el prota en su tabla ve una espada y piensa que es la pesadilla blanca, una espada de renombre con una alta conductividad de maná. El prota dice que muy bien, que si gana esa puja se la enviará a Benjamín. Y vemos que el prota empieza a pujar por esa espada. Carlos le pregunta al prota que así que es verdad que le interesa el esgrima. El prota le dice que estaba pensando en dársela a alguien que conoce. Carlos le dice al prota que tiene muy buena pinta, pero que 20 millones de voluntades es un poco bajo, que si no lo cree, que súbalo a 50 millones. El prota piensa que no, que para qué molestarse si puede conseguirlo más barato. El prota le dice a Carlos que acaba de empezar, que así que el precio subirá gradualmente. El subastador dice 23 millones, y pregunta que si alguien más. El subastador dice que muchas gracias, que la pesadilla blanca se vendió por 23 millones de voluntades. Carlos le dice al prota que no está mal. El prota piensa que 22 millones hubiera estado bien. Y vemos como ahora el subastador dice que viene el siguiente ítem. El subastador dice que ese es un mapa que muchos estudiosos han tratado de descifrar, pero que el código ha mostrado ser demasiado difícil para ellos. El prota piensa que esa cosa también apareció. El prota piensa que el mapa secreto que lleva a la localización de la tumba del dragón rojo, Krav Maga. El prota continúa pensando que pensó que era solo un huevo de Pascua que no esperaba que existiera realmente. Y vemos como el público empieza a decir que le dejará conseguir ese, que descifrarlo es su especialidad. El prota piensa que los cadáveres son activos para él, que así que tiene que conseguirlo. El subastador dice que ahora que empiecen con 2 millones de voluntades. El subastador dice que 5 millones, que acaban de llegar a 5 millones, y pregunta que si alguien más. El prota piensa que si puede conseguir un dragón será tan fuerte como una nación. El subastador dice que el mapa encriptado se vendió por 5 millones de voluntades. El prota piensa que muy bien, que ya consiguió la espada pesadilla blanca y el mapa descifrado. Y vemos como una persona ve a Carlos y al prota y se pregunta que quién demonios son. Y vemos como la persona puede ver a través de las paredes. El tipo piensa que parece que están cargados de dinero. Continúa pensando que no importa, que se diviertan con eso. Que el premio principal es la corona de todos modos, y que cuanto más dinero gasten antes, menos competencia para él. El subastador dice que bueno, que entonces el siguiente ítem, un pergamino portal recargable que le permite moverte a cualquier lugar en cualquier momento. Continúa diciendo que hasta 2 usos por día, y vemos que el prota empieza a pujar por ese pergamino. Y vemos como el subastador dice que una antigua herramienta alquímica de un antiguo alquimista, práctico y elegante, y vemos que el prota empieza a subastar por él. Carlos se pregunta qué está pensando siquiera en lo que está comprando. El subastador dice que ahora el tan esperado artículo final, que contenga la respiración, es una reliquia rescatada del fondo del mar profundo. El subastador continúa diciendo que les presenta la corona al señor de los mares. Y vemos que al prota le aparece una pantalla de estado que dice el pecado original más puro ha detectado el poder de la codicia benévola. El subastador dice que el precio inicial es de 1.000 millones de voluntades y las unidades de puja son de 10 millones de voluntades. El prota piensa que ese precio es muy alto, que si tuviera las ganancias de la venta de pociones del próximo mes. Y vemos como Carlos está viendo que el prota se interesó en esa corona. Carlos le pregunta al prota que si quiere también eso. El prota dice que bueno, que intentará algunas ofertas, pero que, si es inútil, se rendirá. Carlos le dice al prota que se lo comprará. El prota le pregunta que por qué está. Carlos le dice al prota que su padre le contó lo esencial de la historia, que le dijo que la razón por la que él estaba en las alcantarillas fue porque intentaba salvarlos. El prota dice que eso fue, que las cosas simplemente sucedieron. Carlos le dice al prota que debe mostrarle la riqueza de la casa Alben. Y vemos como el gordo que estaba al lado del prota y Carlos se sorprende al ver que Carlos pujó por la corona. Se pregunta que si todavía les queda dinero.
El gordo piensa que va a callar a esos tipos con la riqueza del maestro, y vemos cómo puja con 1.5 billones. Y vemos como una persona puja 2 billones y otra puja 3.000 millones. Y vemos como Carlos puja 7.000 millones y vemos que otra persona puja 870 millones. El subastador dice que 10.000 millones, que han alcanzado los 10.000 millones.